En otoño de 1632, Miyamoto Musashi visitó la ciudad de Nagoya. Efectuó un duelo en el castillo de Nagoya y no solo eso, sino que después puso su propia escuela de manejo de sable. Hoy vamos a conocer algunos lugares en los que estuvo el maestro Musashi. Mi nombre es Jorge Orpianesi, esto es La Ruta del Samurái y nos seguimos encontrando en el camino. Y regresamos a la fascinante ciudad de Nagoya. Esta vez buscábamos algunos elementos relacionados con el maestro Miyamoto Musashi, quien en el año 1632 pasó por esta ciudad en su Muya Sugyo, en su recorrido de duelos a lo largo de Japón. Por aquellos años, quien gobernaba desde el castillo de Nagoya era Tokugawa Yoshinao, el noveno hijo de Tokugawa Ieyasu. Este descendiente del shogun era un gran espadachín. Había participado con 14 años solamente en la batalla de Osaka y era alumno de la escuela Yagyu, que a su vez era la escuela de sable del shogun. Uno de los sobrinos de Yagyu, Munenori, el jefe de la escuela, era quien dictaba clases en el castillo de Nagoya. Tokugawa Yoshinao se entera por aquellos años de que había un gran espadachín, un gran duelista que andaba por las calles de Nagoya y lo mandó a llamar porque quería conocer su arte. Se trataba ni más ni menos que de Miyamoto Musashi. Así es como sus hombres logran ubicarlo al samurái errante y lo invitan a hacer una demostración en el castillo de Nagoya. Recuerden nuestros seguidores que pueden conocer en profundidad el castillo de Nagoya, uno de los castillos más bonitos de todo Japón, en nuestro video específicamente sobre este castillo. Lo que sucedió fue que Tokugawa Yoshinao puso a uno de sus mejores samuráis a combatir contra el samurái errante. Lo hicieron con sables de madera, ya que se trataba solo de una demostración, y allí fue donde Miyamoto Musashi logra vencer a este samurái utilizando sus dos sables de madera, siempre hablando de Boken y de Kodachi. Tokugawa Yoshinao queda muy impresionado con la técnica del maestro y lo invita a que por favor abra una escuela en las cercanías del castillo. Así fue como Miyamoto Musashi abre una escuela de manejo de sable en la ciudad de Nagoya. No se trataría de su estilo Nitenich Ryu o Nito Ryu, sino que se trataría de su primer estilo, el primer estilo que fundó el maestro, que era Enmei Ryu. De este estilo es que se abre esa escuela y esa escuela quedó funcionando. Tener en cuenta que por aquellos años era una escuela que tenía 3.000 alumnos, o sea, 3.000 samuráis que estaban alojados en los alrededores del castillo de Nagoya, se convirtieron inmediatamente en alumnos del maestro Musashi. Esa escuela continuó funcionando hasta fines del siglo XIX. Esto es muy importante de saber porque quedó en alguna forma una huella del maestro en esta ciudad, por más que la escuela en la actualidad se encuentre desaparecida. Nosotros en nuestro recorrido por la ruta del samurái sabíamos de la existencia de estos hechos que sucedieron en el castillo, visitamos el castillo, pero después también sabíamos de que había objetos del maestro Musashi que estaban guardados en un templo en la ciudad de Nagoya. Teníamos la referencia de un templo llamado Casadera Kannon, que aparentemente albergaba allí algunos elementos del maestro. Fue hacia ese lugar que nos dirigimos y pasó algo muy curioso que más o menos trataré de contarles, que fue que por supuesto llegamos al lugar y no encontrábamos mayores rastros y los monjes tampoco hablaban inglés, entonces se nos complicó un poco preguntarles sobre lo que estábamos buscando. Así todo, cuando mencionamos a Miyamoto Musashi, nos llevaron hasta una parte del cementerio del templo
y nos mostraron un monumento que está erigido en honor a Miyamoto Musashi. Agradecimos, por supuesto, esa amabilidad que tuvieron para con nosotros, los monjes, de mostrarnos este monumento, y lo registramos con imágenes que vamos a ver a continuación. Pero también sabemos de que Musashi, en su estadía en este templo, ya que él se había alojado ahí mientras hizo el duelo de exhibición en el castillo de Nagoya, había obsequiado a los monjes un bokuto, un sable de madera, y un escrito, ¿sí? Un escrito en kanjis. Nosotros tratamos de averiguar, pero los monjes no nos entendían lo que estábamos buscando, hasta que finalmente encontramos a un empleado administrativo del templo, no era monje, pero que sí hablaba inglés. Entonces, cuando le planteamos lo que estábamos buscando, él nos dijo de que esos elementos no se encontraban en el templo Casadera Canon, pero que había que tener en cuenta que en la antigüedad los templos eran mucho más grandes. Entonces era probable que a lo mejor no estaba en este sitio, en este recinto sagrado, pero había quedado en otros recintos que a lo mejor estaban dispersos en los alrededores. Lógicamente, con el paso del tiempo, las urbanizaciones avanzaron sobre los terrenos de los templos y muchas veces hizo de que grandes extensiones que formaban los templos se transformaron en pequeños templos diseminados. Eso ya lo habíamos visto también en Kioto y nos estaba pasando acá en Nagoya también. Así que no nos quedó otra que empezar a recorrer los alrededores del templo Casadera Canon para buscar el lugar donde creíamos se encontraban estos elementos. Fue así como encontramos un pequeño, muy pequeño templo a unas 3-4 cuadras de Casadera Canon y nos acercamos a una pizarra que había en la entrada con muchos escritos en kanji y alcanzamos a ver los kanjis del nombre de Miyamoto Musashi. Eso nos llenó de muchas esperanzas, así que decidimos entrar para preguntar si ahí estaban los elementos que estábamos buscando. Como en muchos templos en Japón uno puede entrar y no ver a nadie, bueno, acá pasó lo mismo y nos fuimos adentrando en distintas habitaciones hasta que llegamos a una en donde había unos monjes y un grupo de personas que no eran monjes, estaban vestidos de civil, estaban alrededor de los monjes escuchando una charla. Lógicamente, cuando entré, sucedió de que todos se dieron vuelta a mirarme, fue una situación un poco incómoda. Inmediatamente uno de los monjes se paró y se vino hacia donde yo estaba. Y bueno, yo lo único que atiné a decirle era Miyamoto Musashi Bokuto, a ver si me entendía lo que yo estaba buscando. Y el monje se corrió y me señaló así con la mano abierta que había un grupo de personas y que estaban hablando, entonces como que no podía atenderme. Y entonces yo le traté de explicar con un traductor de mi teléfono y le dije de que venía de muy lejos, que si por favor podía conocer estos elementos del maestro. Y cuando le dije eso, me volvió a señalar el grupo, como insistiendo de que era imposible que me atendieran en este momento. Y bueno, no me quedó más opciones que saludar, agradecer y retirarme. No pude ver en esta oportunidad los elementos del maestro. Sí conseguí una foto en internet del Bokuto, que también la vamos a compartir ahora en nuestro video. Y lamentablemente no mucho más. Fue una de las pocas derrotas que tuvimos en nuestro viaje, pero bueno, por lo menos pudimos estar en el lugar donde estuvo el maestro y sí nos aseguramos de que esos elementos sí existían y no que había sido algo que nos había llegado en forma errónea. Esos elementos efectivamente existen, están ahí en ese pequeño templo en Nagoya. Y lo que vamos a hacer hoy es mostrar el templo Casadera Canon, el monumento de Miyamoto Musashi y posteriormente nos dirigiremos a ese pequeño templo, aunque sea para conocer algunas imágenes del lugar donde se encuentra el famoso Bokuto original donado por Miyamoto Musashi a los monjes en agradecimiento por haberlo recibido.
Y así es como llegamos a la ciudad de Nagoya, una de las ciudades más importantes de todo Japón. Nuestra primera parada será en el castillo de esta ciudad. Fue en este castillo, en el año 1632, cuando Miyamoto Musashi entabla un duelo de exhibición con uno de los mejores samuráis de Tokugawa Yoshinaga. Y lo hace específicamente en uno de los patios del Palacio Honmaru, el palacio donde habitaba la familia Tokugawa. Recordemos que el castillo original fue completamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial y lo que vemos en imágenes se trata de una reconstrucción. Y así fue como nos lanzamos a buscar nuestros próximos objetivos, que aparentemente se encontraban en el templo Casadera Kano. En imagen vemos la entrada a este templo. Lo recorrimos de punta a punta varias veces buscando los elementos de Miyamoto Musashi. Finalmente, y con la ayuda de los monjes, logramos dar con el monumento levantado en honor al maestro. Allí se podía leer su nombre escrito en kanjis. Presentamos nuestros respetos antes de continuar con nuestra búsqueda. Finalmente logramos dar con el pequeño templo que albergaba el Bokuto de Miyamoto Musashi y su escrito. Aquí también pudimos encontrar los kanjis del nombre de Miyamoto Musashi. Y esta es la sala donde se guardan los obsequios que dejó el maestro en el siglo XVII. Si bien no pudimos llegar hasta el Bokuto de Musashi, pudimos obtener esta imagen desde internet que fue tomada por uno de los principales historiadores sobre la vida del samurái errante.